Hola chicos, chicas, espero que estén con bien. Hoy les voy a mostrar cuál es el trabajo que vamos a hacer en los experimentos en casa. El primer experimento que vamos a hacer es la aceleración de una canica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una canaleta de tubo de PVC, es decir, van a tomar un tubo de PVC de esos de electricidad, de esos blancos o de esos verdes, ¿sí? Y tratar al máximo de, si es posible, de partirlo a la mitad, partir una sección para que quede una especie de canaleta, o si es posible utilizar todo el tubo que me quepa por allí, por el orificio que me quepa y libremente pueda rodar una canica, una bola o un balín, también nos serviría, ¿vale? Que no tienen en la casa, bueno, tratemos de utilizar alguna especie de rampa por donde pueda rodar fácilmente una canica, ¿listo? Entonces, ojalá mínimo de 1 metro para que tengamos pues un recorrido lo suficientemente considerable para tomar los datos. Necesitan una canica, una esfera pequeña, un balín puede ser, y un cronómetro. Ese por lo general pues lo tiene la calculadora, el celular. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, primero que todo, vamos a... Van a medir con una regla o con una cinta métrica la longitud de la canaleta de PVC, o en este caso puede ser también una rampa. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, digamos que esta va a ser la canaleta, va a ser la rampa que ustedes van a utilizar, ya ustedes se las ingenian en casa, ¿sí? Y van a medir de un extremo al otro, van a medir la longitud. Ojo, ese va a ser el recorrido que va a realizar la esfera o la bola. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta de que ese va a ser X o la distancia. De allí, miren lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar uno de los extremos, digamos que este extremo, el extremo izquierdo, y lo vamos a subir primero 2 centímetros, luego 4 centímetros, luego 6 centímetros, 10 y por último 10 centímetros. Es decir, van a elevar este extremo respecto al suelo, lo van a elevar primero 2 centímetros, luego 4 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. ¿Y qué van a hacer cada vez que lo eleven? Ya les cuento. Entonces, ojo, para cada una de las alturas vas a dejar caer la canica desde este extremo más elevado. Es decir, como se muestra en el dibujo, van a dejar caer la canica o la esfera desde ese extremo elevado hasta el final. Deben tomar el tiempo que tarda la canica en llegar al otro extremo, es decir, cuánto se demora rodando la canica. ¿Listo? Deben hacerlo 3 veces para cada altura y luego sacar un promedio. En pocas palabras, por ejemplo, esto es un ejemplo, valga la redundancia, digamos que ustedes lo tienen a 8 centímetros de altura. ¿Listo? Ahí está 8 centímetros de altura. Dejan rodar o dejan caer, dejan desplazarse la canica y van a tomar el tiempo. Digamos que eso se demoró 3 segundos. Listo. Vuelven a hacerlo nuevamente. Digamos que se demoró 3,2 segundos. Y vuelven a hacerlo nuevamente. Digamos que se demoró 2,8 segundos. ¿Ven? En cada lanzamiento, y ustedes lo van a evidenciar, hay una diferencia. Siempre va a haber una diferencia de tiempos. Entonces por eso hay que tomar 3 datos y luego realizar el promedio. Ya les muestro. Siguiente página. Miren acá. Ojo, una vez que hagan todos los experimentos, que la dejen caer la bolita desde varias alturas y tomen los tiempos, entonces deben calcular la velocidad final y la aceleración para cada altura, ¿sí? Y debes completar la siguiente tabla de resultados en tu cuaderno. Esta tabla de resultados la deben hacer en el cuaderno. ¿Y qué tiene? En la primera columna tengo altura, miren, son 0,02 metros o 2 centímetros, 0,04 metros o 4 centímetros, 0,06 metros o 6 centímetros, 0,08 metros o 8 centímetros y finalmente 0,1 metros que equivale a 10 centímetros. Son las diferentes alturas desde donde van a dejar rodar la bolita. Ojo con la distancia recuerden que va a ser una sola, ¿sí? Y va a ser la longitud de la rampa o la longitud del tubo o la canaleta. Esa es la distancia que va a recorrer la bolita. Ojo aquí, tiempos de ensayo. Entonces, por ejemplo, para la altura 1, que es de 0,02 metros,
Entonces van a colocar cada uno de los tiempos. Para el ensayo de la altura de 4 centímetros o 0,04 metros van a anotar los 3 tiempos de caída. Para 6 centímetros van a anotar lo mismo, ¿no? Los 3 tiempos de caída, para 8 lo mismo y para lo mismo. ¿Eso para qué? Para sacar un tiempo promedio. Les expliqué para qué. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a sumar cada uno de estos 3 tiempos, como indica aquí, y finalmente dividen entre 3. Eso les va a dar un tiempo promedio. Aquí, 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 para cada uno de los ensayos. Luego vamos a calcular la velocidad final. ¿Cómo calculamos la velocidad final? Es muy fácil, es simplemente la distancia. ¿Cuál distancia? Esta de aquí. La distancia que recorrió la esfera o la bolita dividido en el tiempo promedio. ¿Sí ven? Por eso necesitamos este dato de acá y necesitamos el promedio. Vamos a calcular la velocidad para cada una de las alturas. ¿Para qué? Para finalmente hallar la aceleración. ¿Cómo hallo la aceleración? Muy fácil. Voy a colocar la velocidad final, es decir, este dato de acá, lo voy a dividir entre el tiempo promedio, entre este de aquí, y voy a hallar la aceleración para cada una de estas alturas. La intuición dice que a medida que subo o aumento la altura, la aceleración debe aumentar también, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. El quinto punto dice, posteriormente ingresa los datos de acuerdo al tutorial y realiza una gráfica de aceleración contra altura y realiza un análisis del comportamiento de la gráfica. Eso se explica en el blog, ¿listo? Vamos a explicar el otro experimento, el de caída libre. Este es entretenido. ¿Qué necesitan? Dos objetos de diferente masa. Ustedes ya verán qué van a dejar caer, ¿sí? Tiene que ser una altura pues considerable, ojalá un segundo piso como mínimo, para que puedan tomar bien los datos. Y necesitan un cronómetro que está en el celular. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, el primer punto, van a tomar el objeto número 1. Ojo, luego esto lo tienen que hacer con el objeto número 2, ¿vale? Y deben dejarlo caer 3 veces. Lo mismo el objeto 2, insisto. Deben dejarlo caer 3 veces desde una misma altura, ¿sí? Entonces, van a tener una altura, van a tener un objeto, como lo van a dejar caer, pues va a tener una velocidad inicial de 0 metros por segundo, ¿vale? Y lo van a dejar caer 3 veces. Ahí como se muestra en la gráfica. Cae una, 2, 3 veces. Esto, en cada caída, deben tomar un tiempo. Es decir, que ¿cuántos tiempos van a tomar? 3 tiempos, uno por caída. Muy bien. ¿Qué debemos hallar? Debemos hallar la altura del lanzamiento. Es decir, vamos a hallar la altura desde la cual dejamos caer cada uno de los objetos. Aquí, en el punto 3, lo mismo que en el experimento número 1. Vamos a calcular la velocidad final y, ojo, la altura para cada objeto. Y vamos a completar la siguiente tabla de resultados. Eso debe ir en el cuaderno. Todos estos datos deben ir en el cuaderno. Miren, muchachos. La tabla también debe ir en el cuaderno. Para el objeto número 1, lo mismo, vamos a tener 3 tiempos, ¿sí? Por cada una de las caídas. Vamos a sacar un tiempo promedio que va a dar en segundos. ¿Y cómo lo sacamos? Lo mismo, vamos a sumar el tiempo 1 más el 2 más el 3, lo dividimos entre 3. Ojo, vamos a calcular la velocidad final, pero para eso, pues ya es trabajo de ustedes, chicos, busquen la fórmula, yo se las dejé en otro video, busquen las fórmulas para calcular la velocidad final de esa pelotica. Y finalmente van a calcular la altura. Esa altura, también lo mismo, tienen que ir a buscar cuáles son las fórmulas. Esa también la desarrollé en un ejercicio. Lo mismo van a hacer para el objeto número 2, ¿sí? Ahí está. Para el objeto número 2. Y finalmente vamos a sacar un promedio de altura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el promedio? Lo mismo, vamos a coger la altura del objeto número 1 más la altura del objeto número 2, le damos igual y eso dividido entre 2. El punto 5 de este ejercicio, o de este experimento, me dice, posteriormente ingresa los datos de acuerdo al tutorial, eso también está en el blog, y realiza un análisis de los datos y observaciones realizadas. Entonces, ese es el trabajo que tienen pendiente ustedes para ello, muchachos.
¿Listo? Ante cualquier duda, necesidad, problema, inquietud, necesito que por favor me escriban para solucionarles las dificultades. Este es un link que yo dejo, ese link también aparece en el blog para que ustedes ingresen por favor y diligencien cada uno de los datos dentro de un formato que dejé en Excel. Es un formato virtual donde van a obtener gráficas y a partir de esas gráficas van a hacer unos análisis. Eso también yo lo explico por tanto el grupo como por el blog. ¿Listo, muchachos? Eso es todo. Muchas gracias.